12. Purificado para mantenerse en la brecha. Puedo decirte otra buena razón de por qué es tan importante no darse por vencido en la oración cuando nos encontramos ante una situación difícil. No serás capaz de mantenerte en la brecha por otros de la manera que Dios quiere si permaneces como vaso sin purificar. Antes de que podamos entrar profundamente en intercesión, debemos experimentar un cierto grado de mortificación de la naturaleza carnal. La intercesión requiere dedicación, determinación y resistencia. Generalmente, cada uno de estos atributos se oponen a la carne. ¿Por qué fallan a menudo los grupos de oración? Esta es la razón por la que muchos grupos de oración fallan, aunque comiencen con las mejores intenciones. La mayoría de las personas que se juntan en un grupo de oración no poseen la energía, el compromiso o la dedicación. De hecho, lo que siempre demuestran es un gran bote cargado de emoción y una tonelada de imperfecciones de carácter. Esta gente se anota en grupos de oración pensando que pasarán el tiempo derribando grandes fortalezas espirituales sobre la ciudad porque oran en lenguas. Pero en realidad, todo lo que están realmente haciendo al principio es edificarse a ellos mismos, y no interceder por otros. Si ellos perseveran, el proceso de edificación causará que las imperfecciones de carácter que les obstaculizaban en el pasado salgan a la superficie. El Espíritu Santo les hará ver con claridad las raíces que produjeron el mal fruto. En otras palabras, las obras de la carne en sus vidas los llevaron a no ser una buena mamá, un buen papá, un buen proveedor, etc. Un temperamento iracundo podría surgir en aquellos que aparentemente nunca tuvieron esa clase de temperamentos antes. Pero la capacidad para estos rasgos carnales siempre estuvieron presentes, desde el principio, y lo único que causó que saliera a la superficie fue el orar en lenguas. Ahora solo depende de la gente perseverar en oración, permitiendo al Espíritu Santo edificar su espíritu nacido de nuevo hasta que sea capaz de purificar hasta la última raíz de esos rasgos y desecharlos. Si los miembros del grupo de oración no lidian con estas fallas reveladas, muy pronto el grupo se dispersará bajo diversos argumentos, falsas doctrinas o planos de egoísmo. Pero si continúan orando, el Espíritu Santo finalmente los llevará al lugar donde Él pueda quitar el énfasis de su edificación personal y desatar su poder a través de ellos a favor de otros. Así que el diablo se ocupa en mantener a los creyentes en un estado de carnalidad. Muchas iglesias se mantienen en ese estado, siempre peleando entre ellas y en contiendas. En ese estado de carnalidad, los creyentes no están calificados para la intercesión, porque no les importa lo suficiente que los niños enfermos estén muriendo. No les importa que las multitudes vayan al infierno. Están muy afanados con sus propios derechos. Deberíamos desear ser grandes intercesores. Dios quiere colocarnos entre el infierno y las personas que tratan de llegar ahí. Pero primero debemos desear hacer morir las obras de la carne. Permanezca firme en intercesión. No obstante, debemos recordar que no podemos orar activamente por la salvación de las almas y por un avivamiento, sin llamar la atención del diablo. Pablo nos advirtió sobre la inminente guerra de Efesios 6. Él dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Por lo tanto, tienes que determinarte a permanecer firme en la intercesión, cooperando todo el tiempo con el proceso de mortificación del Espíritu Santo que está obrando dentro de ti. Mientras te edifiques y te fortalezcas a ti mismo en tu santísima fe, orando en el Espíritu Santo, llegarás a un lugar en el Espíritu donde Dios podrá desatar los profundos gemidos de intercesión a través de ti. Ahí es donde recibirás cantidades grandes e increíbles del poder del Espíritu Santo. La cantidad de actividad espiritual que se pone en operación cuando el poder de Dios es entregado a una persona que genuinamente se pone en la brecha, es fenomenal. Esta clase de poder autoriza a una multitud de ángeles a tomar acción en la vida de otros, y en tus asuntos para prevenir catástrofes y cambiar tus circunstancias. Pero este nivel de intercesión también atrae a poderes y principados a desafiar tu autoridad. Estos poderes demoníacos se moverán contra ti con la fuerza de un tren de carga. Su objetivo será utilizar cualquier debilidad o imperfección de tu carácter para detenerte y destruirte, tal como tu susceptibilidad a los deseos impuros o simplemente por dejar las cosas para hacer más tarde. Esa es la razón por la que es tan importante edificarse orando en lenguas continuamente,
mes tras mes. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo edifica tu espíritu humano nacido de nuevo y pone a muerte cualquier fuerza de la carne que dé poder y autoridad al diablo para obstaculizar y controlar tu vida. Él fortalece tu espíritu a tal nivel de madurez espiritual que el enemigo no puede detenerte. Una vez que hayas alcanzado tu lugar de resistencia en oración, el Espíritu Santo empezará a activar increíbles fuerzas de gloria, un poder que fluye sobre tu alma en forma de gozo sobrenatural con una risa incontenible. Estas olas de gloria son disfrutadas por las personas que han dominado el arte de la resistencia en oración, y son usadas por Dios para rescatar a otros del desastre físico o del infierno eterno. El gozo sobrenatural y la risa es un aviso del reino del Espíritu de que la fe ha obtenido la respuesta, algo ha cambiado y pronto será manifestado en el reino natural. Gimiendo dentro de nuestros espíritus hechos justos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de obtener una victoria final en esta búsqueda espiritual en contra de la carnalidad egoísta, para continuar en oración en el proceso de purificación, y para ser un vaso preparado que el Espíritu Santo pueda usar en intercesión? Yo encontré la respuesta a esa pregunta en mis estudios y meditación en dos pasajes diferentes de la Escritura, 2 Corintios 5, y Romanos 8. La clave para nuestra victoria suprema se basa en una simple declaración en 2 Corintios 5 2.5, Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Miremos todo el pasaje en contexto, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, nuestros cuerpos glorificados. Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, nosotros simplemente no queremos morir, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 2 Corintios 5, 1 al 5. Ahora vamos a Romanos 8, 22 al 25 y comparemos los dos pasajes. Primero veamos el verso 22. Porque sabemos que toda la creación, toda cosa creada, gime a una, y aún está con dolores de parto, como una mujer embarazada, hasta ahora. Toda la creación gime por su liberación de la esclavitud de la corrupción en la que se ha encontrado desde la caída del hombre. Toda la creación, hasta el último átomo, vino bajo maldición en ese tiempo. Ahora la creación, embarazada con un nuevo cielo y una nueva tierra, está gimiendo con dolores de parto como una mujer embarazada esperando dar a luz. Luego en el verso 23, Pablo cambia el énfasis de la creación para ti y para mí. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo lo que en la creación es imperfecto, está en forma de gemido de intercesión, esperando ser liberada de la corrupción. Eso incluye a creyentes que tienen las primicias del Espíritu. Note que Pablo dijo que tenemos las primicias, primeros frutos, y esperamos por los frutos que vendrán, segundos frutos, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuáles son las primicias de las cuales habla Pablo? Jesús murió y resucitó de los muertos, y todos aquellos que nacimos de nuevo hemos llegado a ser las primicias, la primera cosecha, de su resurrección. Cuando nos postramos de rodillas ante el Señor Jesucristo y nacimos de nuevo, se nos otorgaron los papeles de adopción, y llegamos a ser sus primicias. Cuando nací de nuevo, mi espíritu humano fue instantáneamente sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 5 y 6. Mi espíritu ha tomado la imagen expresa de Jesucristo. Nació de él y consecuentemente se ha convertido en la justicia de Dios en Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Entonces, en mi interior, yo tengo estos sentimientos de justicia. Tengo algo tan santo dentro de mí que constantemente batalla con mi carne. Nosotros que tuvimos las primicias del Espíritu, en otras palabras, nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos recibido las arras o bautismo del Espíritu Santo, estamos gimiendo. Gemimos con nuestros espíritus justos,
esperando que todo el proceso de adopción sea completado o terminado en la redención de nuestros cuerpos, los frutos que vendrán, segundos frutos. La razón por la que gimes dentro de tu espíritu hecho justo es que está aprisionado en tu cuerpo carnal. Tú vives en él. Tu carne tiene la muerte obrando en ella, heredada del primer Adán. La carne no solo tiene la capacidad para el pecado, sino que pecará si tú se lo permites. Esa es la razón por la que Pablo dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú eres totalmente capaz de andar según la carne. Aún más que eso, tu cuerpo está aprisionado en un mundo de guerra y contiendas, un lugar donde los niños mueren de hambre y los hombres se matan unos a otros, donde el pecado y la perversión reinan desenfrenadamente. Tu espíritu hecho justo gime dentro de tu cuerpo, porque vives en un mundo imperfecto lleno de pecado, y aún eres capaz de practicarlo por ti mismo. De hecho, Pablo dice que la creación está con dolores de parto como una mujer embarazada, vendida al lazo de esclavitud, llorando y gimiendo para ser liberada de ese lazo. Yo estoy en el medio de todo este embrollo y la justicia que ha sido implantada dentro de mí, me hace gemir por un nuevo cielo, una nueva tierra y un nuevo cuerpo glorificado. Salvo por la esperanza. Esto me hace pensar en el pasaje de 2 de Corintios 5, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que dice el verso 4? Porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Para qué estamos gimiendo? Estamos esperando para que nuestro proceso de adopción sea completado. ¿Cuándo? En la redención de nuestros cuerpos. En otras palabras, cuando nos revistamos con nuestro cuerpo glorificado, una casa del cielo no hecha con manos. Cuando Jesús regrese, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de corruptible a incorruptible, cuando seamos revestidos con nuestros cuerpos resucitados. 1 Corintios 15, 52. El tiempo está llegando. Pero mientras tanto, mientras estemos aprisionados en nuestros cuerpos, necesitamos de alguien que nos ayude. Esa es la razón por la que Dios nos dio al Espíritu Santo, para facultarnos durante este tiempo de espera para tener victoria sobre el dominio de la carne. Luego en 2 de Corintios 5, Pablo dice esto: mas el que nos hizo, o nos salvó, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos hizo salvo para la culminación de su gran plan. En realidad, Pablo está diciendo la misma cosa pero de una manera diferente a la de Romanos y Corintios. En Romanos 8, 24 y 25, él dice que somos salvos por la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Somos salvos por la esperanza de que, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu esperamos para que el proceso de redención sea completado en la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos físicos. No lo vemos todavía, así que esperamos pacientemente por ello. No tenemos otra opción que esperar. Podemos creer a Dios por el regreso de Jesús, hasta que nos volvamos azules y en 7 tonos de blanco y verde, pero Jesús todavía no va a regresar hasta que Dios diga que es tiempo que Él vuelva. Las arras de nuestra herencia. Nótese también lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5 2.5, cuando él abarca el ministerio completo del Espíritu Santo en nuestras vidas con esta simple declaración: Dios nos dio las arras, el anticipo, del Espíritu. Para investigar en más detalle sobre el ministerio del Espíritu Santo como las arras, el anticipo, de nuestra herencia, tenemos que volver a Romanos 8. Pablo dice en esencia: no importa si estás aprisionado en un cuerpo capaz de pecar. Claro que estás atrapado ahí, en espera de un cuerpo glorificado, pero no tienes que esperarlo en soledad, tienes las arras, el anticipo, del Espíritu. Y esta es la forma en que el Espíritu Santo lleva a cabo ese ministerio. Si estás familiarizado con los negocios de bienes raíces, debes saber que el anticipo o el dinero que se entrega de buena fe es una señal de tu intención para hacer la compra. Es un dinero que se entrega como prenda de seguridad para la posesión prometida. Bueno, cuando naciste de nuevo, Dios dijo: voy a darte un pequeño pedazo del cielo para cuando vayas allí, cuando la compra sea completada. Quiero que tú, la posesión prometida, vengas a casa para estar conmigo. Así que Dios puso su anticipo o dinero de buena fe, el Espíritu Santo, dentro de ti como garantía de la posesión prometida.
En otras palabras, Dios envió al Espíritu Santo como el anticipo de nuestra herencia para garantizar tres cosas. 1. El Espíritu Santo es la garantía del poder de Dios para cumplir tu ministerio aquí en la tierra. Él se ofrece a sí mismo en edificación a través del lenguaje sobrenatural de lenguas para orar el plan de Dios en tu vida. Él es tu única promesa verdadera de poder y de divina dirección y liderazgo para que cumplas tu ministerio. Su muestra de buena fe es lo único que te llevará hasta el final. No hay otros caminos que tengan esas garantías. 2. Él es tu garantía de un cuerpo glorificado. 3. Él es el poder final para entregar la posesión comprada, tu vida, a Dios, mientras te lleva a tu hogar celestial. Así que, las arras del Espíritu garantizan la ayuda para que cumplas tu ministerio, llevarte a tu cuerpo glorificado y luego a tu morada celestial. Esa es la garantía de Dios para ti. Si lo sigues, Él jamás perderá el anticipo para la posesión prometida. Nunca. Siempre que uses la diversidad básica de las lenguas, llamada lenguas para edificación personal, estarás afirmando las arras del Espíritu. A ese nivel, el Espíritu Santo empieza a tratar con todos tus problemas, no importa cuán malos sean. Si continúas sometiéndote a la obra que hace en ti, te liberará de todos ellos. El ministerio de la buena fe. Pablo describe cómo el Espíritu Santo lleva a cabo su ministerio de la buena fe en Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sabemos por estudios previos que la palabra debilidad se refiere a nuestra inhabilidad para producir resultados debido a las limitaciones impuestas a nosotros por la carne. Esa es la razón por la que nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos desde nuestros espíritus hechos justos, y deseamos que esas limitaciones desaparezcan. Y el Espíritu Santo de esa manera nos ayuda en nuestras debilidades. Yo aprecio la ayuda del Espíritu Santo, porque me di cuenta hace mucho tiempo que no soy muy listo cuando se trata de producir resultados en asuntos espirituales. Por ejemplo, cuando miro al niño lisiado, deforme en una silla de ruedas y me encuentro cara a cara con mi inhabilidad debido a mi incredulidad para producir resultados, mi espíritu hecho justo gime dentro de mí. Si yo supiera cómo orar como debiera, aquel niño en la silla de ruedas se levantaría completo y normal, y caminaría. Así que el Espíritu Santo tiene que ayudarme en mi inhabilidad para producir ese resultado. Todos tenemos un llamado y un lugar en el plan de Dios, incluyendo al niño severamente lisiado en la silla de ruedas. Qué buenas noticias le deberíamos predicar a ese niño. Pequeño creyente, ya no tienes que estar de esa manera, porque ese no era el plan de Dios. Tú tienes un llamado divino como yo. Y a menos que la Iglesia pueda librarte de esa condición, nunca podrás cumplir el diseño original de Dios en tu vida. Si ese no es nuestro mensaje, entonces, ¿qué bien hace el Evangelio? ¿Es solamente para la gente que se ve bien y tiene dinero en sus bolsillos y maneja un automóvil lujoso? ¿Pensamos que un pequeño niño deforme tiene un llamado de Dios inferior que el nuestro? El mensaje del predicador debería ser cautivo: no tienes que estar cautivo. Pobre, no tienes que permanecer pobre. Ciego, no tienes que permanecer ciego. Prisionero, no tienes que estar encerrado en tu cuerpo. Si ese no es el mensaje del predicador, ¿acaso se quedó estancado en la comodidad de vivir la buena vida, olvidando las necesidades de aquellos en desesperación que viven afuera de los límites de su comodidad? ¿Acaso le importa la oración? ¿Está tan distraído con los cuidados de este mundo que piensa que puede excusarse a sí mismo? Ninguna excusa será aceptada en aquel día cuando esté frente a Jesús esperando un gran galardón y Jesús le pregunte: ¿por qué no perseveraste en la oración? Este es un reino del cual muy pocos de nosotros entendemos. Cuando encontramos un caso como el de la silla de ruedas, nosotros diríamos: bueno, solo voy a orar y creerle a Dios. Pero si realmente creímos a Dios cuando oramos por esa persona, ¿por qué esa persona no se sanó? Nadie sabe, ni siquiera la persona en la silla de ruedas. Pero te diré quién realmente sabe: el Espíritu Santo. Y como señal de nuestra herencia, Él es enviado a ayudarnos en nuestra inhabilidad de producir resultados. ¿Qué tiene que ver esto con la intercesión? Bueno, no fue hasta que estuve orando hora tras hora en lenguas por unos 2 años que empecé a experimentar esos profundos gemidos de intercesión del Espíritu, naciendo de lo profundo de mi espíritu según el Espíritu me daba. Me preguntaba por qué sentía dolor en mi interior,
Así que Dios habló a mi espíritu: ¿te gusta el plan que tiene el diablo para el mundo? Le respondí: no, y de hecho, me duele mucho en mi interior. Él dijo: sí, estás gimiendo de tu espíritu justo por la culminación de todas las cosas y por la redención de tu cuerpo. Estás gimiendo para que este horrible desorden llegue a su fin. Le dije: sí, Señor, tienes razón. Entonces empecé a experimentar un dolor que venía desde muy dentro de mí cada vez que me alejaba caminando de alguien en una silla de ruedas que no se sanaba. Yo sabía sin duda alguna que Jesús había llevado las enfermedades y dolencias de esa persona, y aún sentía las limitaciones impuestas sobre mí por la carne. O me dolería en mi interior ver civilizaciones enteras morirse de hambre a plena vista del mundo. Yo hubiera querido hacer algo sobre la condición lisiada de esa persona o la triste y desesperada condición en la que se encuentran las naciones pobres. Pero yo no podría en mi propia fuerza. Sin embargo, el Espíritu Santo sí podía, poniendo en mi espíritu una intercesión con profundos gemidos en lenguas, según su voluntad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Mi experiencia estaba de acuerdo con Romanos 8:26, el cual dice que el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Esto significa que Él nos ayuda en unión con alguien que ya nos está ayudando. Esto nos lleva de vuelta al verso 23, donde Pablo dice que nosotros gemimos desde nuestro espíritu humano hecho justo. Así que cuando Pablo dice en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, Él está diciendo en la misma manera que gimes desde tu espíritu humano, Él también te ayudará. Todo esto obra de la siguiente forma. Una montaña compuesta de obras carnales se interpone entre ti y el plan que Dios tiene para tu vida. El Espíritu Santo se enfocará sobre esa montaña con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Has entrado en una forma leve de intercesión, pero es por ti que estás en la brecha. Estos gemidos no solo se refieren a un habla tan profunda que no puedes expresar. También habla de alcanzar un lugar en el espíritu donde empiezas a aborrecer todo lo que se interpone entre ti y el plan de Dios tan firmemente, que entras en un estado de gemir o dolor. Tu corazón clama: ¿cuánto desearía que esto se aleje de mi vida? Señor, odio esto. A ese punto, le has dado al Espíritu Santo la fe que Él necesita para llegar y mover esa montaña fuera del camino. Si perseveras en oración y rehusas que la montaña te derrote, en algún momento experimentarás una fusión, donde el Espíritu Santo remueve la montaña y atraviesas al otro lado victorioso. ¿Por qué? Porque no puedes continuar acercándote en oración y seguir teniendo el mismo problema. Así que, o bien tendrás que dejar de edificarte y rendirte a las obras de la carne, o tendrás que dejar que el Espíritu Santo las purifique de tu vida. El Espíritu Santo sacará el problema a su debido tiempo, cuando estés listo y puedas sobrevivir la purificación. Tu parte es simplemente mantenerte en oración. No te detengas. Esfuérzate en superar los obstáculos. El Espíritu Santo te iluminará en este proceso de purificación y cuando todo haya terminado, serás capaz de ver y entender esa gran montaña que fue removida de tu vida. Agradecerás a Dios que estás a un paso más cerca de la poderosa intercesión. Orar en lenguas, versus profundos gemidos de intercesión. La combinación de los dos pasajes que vimos en 2 de Corintios 5 y Romanos 8, resolvieron en mí el antiguo problema de la diferencia entre el orar en lenguas para edificación personal y los profundos gemidos de intercesión del Espíritu, la diversidad de lenguas que es operada por Dios como a Él le place. La verdad es, que aunque empieces a orar en lenguas con un corazón frío, indiferente y duro, solo dos ingredientes son necesarios para llevarte al lugar donde el Espíritu Santo puede moverse a través de ti en profundos gemidos de intercesión: el reconocimiento que tu indiferencia está mal y la decisión de orar en el Espíritu Santo tan seguido como te sea posible. En la medida que perseveras orando en lenguas, el Espíritu Santo te edificará y te colmará del amor de Dios hasta que te llenes de compasión. Habrá veces que al alejarte de una persona lisiada en su silla de ruedas, sentirás que no puedes vivir a menos que veas resultados. Este tipo de gemido clama: no puedo aguantar más, duele mucho, dejaré a un lado todo mi egoísmo, contiendas y todas nuestras diferencias. Haré todo lo que sea necesario para servir a los propósitos del Espíritu Santo. La mayor parte que nos lleva a una verdadera intercesión es poner nuestras diferencias a un lado. La religión muerta consiste en yo tengo mis derechos. Defiéndame. Esto es lo que la mayoría de las iglesias viven y es por eso que la mayoría de los cristianos rara vez visitan el reino de los milagros. Por lo tanto,
El Evangelio de las Buenas Nuevas no alcanza a ese pequeño niño inválido en una silla de ruedas. Él no tiene una oportunidad de obtener su recompensa porque la Iglesia le falló. Pero cuando llegamos al lugar donde gemimos desde nuestros espíritus hechos justos, por este mundo doloroso, de pecado y de miseria, ya no queremos pelear con nadie jamás. Solo queremos orar. Así que, ¿por qué no ponemos todas nuestras diferencias a un lado y empezamos a orar? El Espíritu Santo capta el gemido de nuestros espíritus justos. Si Él me examina y ve que mi nueva naturaleza está clamando por ayuda en gemidos con dolor, pero no sabiendo orar como debería, Él dirá: discúlpame, pero he sido enviado para ayudarte en tus debilidades. Y quiero agregar mis gemidos a tus clamores de ayuda, porque así se transformará en el poder que necesitas, para levantarte por encima de las debilidades de la carne. Tú has llegado a una parada. En tu propia fuerza, no puedes lograrlo. Tú no tienes el poder. Tú no sabes cómo hacerlo, pero yo sí. Así que el Espíritu Santo agrega su unción de poder, su intercesión, sus gemidos, para unirse como uno solo con los gemidos de tu espíritu. A ese punto, Él te da el poder para levantarte contra el problema y hacer algo al respecto. En Gálatas 4:19, Pablo hace una declaración reveladora que nos ayuda a entender la diferencia entre las lenguas para edificación personal y los profundos gemidos de intercesión. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuántas mujeres escogen la fecha de nacimiento de sus hijos? ¿Cuántos escogen el día que su bebé nacerá sin la intervención del hombre? ¿Cuántos paran en el proceso y dicen: creo que esperaré 2 días más? No muchos, me imagino. Las mujeres pueden empezar el proceso de dar a luz como a ellas les place, pero no pueden concluirlo a su propia voluntad. De la misma manera, conforme a tu voluntad, puedes empezar el proceso que te llevará a la intercesión y los gemidos cuando oras en el Espíritu y te edificas a ti mismo. Pero aún después de haber alcanzado el lugar de sensibilidad en donde gimes desde tu espíritu justo por causa de las imperfecciones de este mundo, los profundos gemidos de intercesión del Espíritu Santo solo vendrán sobre ti cuando Él quiera. Pasos para la intercesión. La intercesión nace en nosotros cuando las necesidades de otros mueven nuestro espíritu tan fuertemente que finalmente damos al Espíritu Santo algo para añadir su poder. Es ahí donde la fe en su forma más pura fluye de nuestro espíritu. Déjame decirte los pasos que llevan a la verdadera intercesión después de empezar el proceso de edificación por el orar en lenguas cuando decides hablarlas. Primero, el Espíritu Santo te fortalecerá hasta llevarte a aquel lugar de sensibilidad del que hemos estado hablando. Empezarás a mirar a tu esposa o esposo o miembro perdido de la familia y dirás: oh, Dios, sobre todas las cosas, me gustaría que él, o ella, se salve. A este punto, los deseos de tu corazón empiezan a cambiar en el proceso de edificación. Has tomado los primeros pasos hacia la intercesión. Aunque puedas pensar que estás dirigiendo la oración del Espíritu Santo, no lo estás. Tú tienes una lista de peticiones de oración: José necesita un automóvil, Susana necesita esto, Marcela necesita lo otro. Todas esas cosas son casi irrelevantes para Dios. Así que te sientas ahí con tu gran lista y dices: yo reclamo todas estas cosas. Cuando dices yo lo reclamo, Dios oye. Entonces dice: ahora voy a orar en el Espíritu sobre esto. En este punto, los deseos de tu corazón empiezan a dirigir tus oraciones en vez de su mente. ¿Qué es lo que Dios dijo? Él dijo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Eso significa que si tú te deleitas en la oración con el Señor, los deseos que tienes vendrán de Él, y esos son los deseos que Él puede cumplir. Cuando ores en el Espíritu Santo empezará a sembrar una pequeña semilla. Esa es la concepción del milagro. Es un plan para el nuevo nacimiento de una esposa descarriada, un hijo en las drogas o un pariente perdido. Él siembra esa semilla dirigida por los deseos de tu corazón. Cuando ores en lenguas, Dios empezará a formar ese pequeño bebé por la autoridad de tu espíritu renacido. Con el pasar de los meses, sigue orando y ese milagro que está creciendo dentro de ti comenzará a manifestarse mientras lo incubas hasta su cumplimiento. Pronto no te importará si la gente a tu alrededor está orando o no. Te levantarás temprano. Orarás a toda hora del día y de la noche. Caminarás dando vueltas y tendrás fuertes deseos por las cosas espirituales a las que nunca antes le solías dar importancia. Los meses pasarán mientras continúas orando. Y de repente, por un acto de la voluntad de Dios y no de la tuya, llegó el tiempo para el nacimiento y empezarás a gemir.
La labor del dolor se acerca cada vez más y más. Y es solo una cuestión de tiempo antes que ese bebé nazca en el reino espiritual. Después de largas horas de edificación personal a través de orar en lenguas, Dios empezó a llevarme a la intercesión y a dar a luz cosas en el espíritu. Por ejemplo, recuerdo una vez cuando un síntoma de sordera temporal se manifestó en mi cuerpo cuando estaba intercediendo. Esa noche una mujer que estaba totalmente sorda llegó al servicio, y Dios abrió sus oídos. Ella podía escuchar música y las voces de su esposo e hijo por primera vez en su vida. ¿Por qué? Porque Dios pudo llevarme a un lugar en el espíritu donde yo permanecí en la brecha para la sanidad de esta mujer. Así que, vale la pena todas las horas y días y meses que llevan construir la superestructura en tu espíritu, orando en lenguas, para que un día el Espíritu Santo pueda empezar a usarte poderosamente en la intercesión. Oh sí, vale la pena cada minuto. Es un gran honor el estar parado entre Satanás y las personas que él está tratando de matar, robar y destruir. Y nada puede compararse con el hecho de saber que esas personas, de no haber sido por tu oración intercesora, hubieran conocido el infierno como su destino eterno. Excepto que tú pagaste el precio sometiéndote a la purificación, para que pudieras ponerte en la brecha y liberar a los cautivos. Porque en estos días finales, muchos correrán por aquí y por allá. El temor rodeará la tierra. El corazón de los hombres fallará por fijarse en aquellas cosas que vienen sobre el mundo. Pero no corras de aquí para allá, porque la respuesta está en tu interior. Mira arriba, dice el Espíritu de gracia, tu redención está cerca. Afirma tus pies en la roca fundamental de obedecer mis palabras. Seréis fortalecido con todo poder y fuerza, en tu hombre interior, porque es la fuerza interior la que cumplirá mi propósito en mi pueblo. Por medio de esa fuerza interior te fortaleceré para que estés firme en estos días finales.